Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. A principios de 2021 se registraron innumerables terremotos en la provincia de Granada, en España, concretamente en el área de la localidad de Santa Fe, creando un auténtico enjambre sísmico que ha alertado a la población en la zona, siendo el mayor de estos terremotos de 4,4 en la escala de Richter. Pero no es la primera vez que un terremoto se produce en Granada. Según los registros históricos, en 1431, tras la victoriosa batalla de la Higueruela, las tropas castellanas que habían derrotado a los nazaríes se sintieron con ánimos de emprender la toma de Granada. Pero un intenso terremoto en la actual Atarfe combinó al rey Juan II, tal vez entre asustado y precavido, a dar media vuelta hacia Córdoba, retrasándose la toma de la ciudad 60 años más. Pero el terremoto más terrible de la historia de Granada llegó en el año 1884. Durante 20 largos segundos, la tierra tembló en la comarca de Alhama y decenas de kilómetros alrededor. Más de 1000 personas murieron en aquel pavoroso terremoto que alcanzó una intensidad de 6,5, causando un escenario de guerra en la zona con más de 4.400 casas destruidas y más de 10.000 seriamente dañadas. Terrible. Los científicos han intentado predecir esos seísmos, pero ¿habría alguna manera de predecir estos terroríficos terremotos psíquicamente y poder evitar sus graves consecuencias? Acompáñanos y descúbrelo con La Búsqueda. Como siempre, no olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o nuestra página web para estar siempre al día de las rutas de la búsqueda y encontrar tu propio destino en el cosmos. ¿Qué ocurre en Granada? Básicamente que la Vega de Granada, una cuenca intramontañosa, se está hundiendo en la tierra por su propio peso, por la acumulación de estos materiales. Esto influye en las fallas, que se encuentran en el borde de la cuenca. El resultado es que la tierra tiembla desde hace siglos y lo va a seguir haciendo, pero ¿cómo podemos prepararnos para ello? Los científicos han intentado encontrar patrones que lleven a la predicción de estos terremotos, como James O'Berkland, un geólogo americano que llegó a afirmar que era capaz de predecir 3 de cada 4 terremotos basándose en un conjunto de factores como, por ejemplo, el comportamiento inusual de los animales, de los geysers, de las primaveras calientes, lluvias extremas, fluctuaciones del campo magnético, periodos sísmicos tranquilos, las fases lunares, e incluso los reportes de personas con una sensibilidad especial que mediante presentimientos, visiones o sueños pueden llegar a predecir los terremotos. Factores todos ellos que, según Bergland, habrían aflorado en el tsunami del Océano Índico que arrasó la costa de Tailandia en 2004, como el del perro que en la azotea de un hotel tailandés no paró de ladrar varias horas antes de la catástrofe, o un pescador local que afirmó que los delfines movían la cola y proferían aullidos como queriéndoles llevar a aguas más profundas y a una isla cercana. Lamentablemente, ninguna de sus teorías de Bergland fueron publicadas por las revistas científicas y fueron consideradas poco más o menos que extravagantes. Tal vez no estuviera acertado en todo Mr. Bergland o no pudiese demostrar todas sus hipótesis, porque lo cierto es que en los animales se producen comportamientos sospechosos en las horas y en los días previos a los terremotos. Muchos animales tienen un rango de audición mucho mayor que el del ser humano. Eso indica que podrían estar escuchando sonidos de terremotos y tsunamis inaudibles para el ser humano antes de su explosiva irrupción, cuando se están comenzando a fraguar. Además, los perros y los pájaros parecen reaccionar con antelación a las vibraciones del campo magnético de la Tierra. Los perros corren, se ponen agresivos. Los elefantes y otros animales reaccionan a las vibraciones antes que los humanos. En la ciudad griega de Élice, en el año 373 a.C., 2 días antes del seísmo que asoló la localidad, las serpientes, los hurones y los gusanos habían abandonado la ciudad. En China, en los años 60, vieron ratas subir a los postes de la luz y serpientes salir de su hibernación. Algo las despertó y puso sobre aviso. En el año 89 ocurrió un caso curioso en San Francisco.
Los leones marinos comenzaron a desalojar la zona de Sea Rock en septiembre de 1989, poco a poco, uno tras otro, hacia los muelles de Pier 39, ya en el interior de la bahía, una zona más protegida del mar, hasta que el 17 de octubre tembló la tierra convirtiéndose en el terremoto de Loma Prieta con una magnitud en superficie de 7,1. Se convirtió en el primer terremoto retransmitido por televisión. ¿Pero qué advirtió a los leones marinos para un mes antes comenzar a evacuar una zona que ellos consideraban insegura, cambiando su ubicación por una más protegida? ¿Qué barruntaban estos animales? ¿Fue un súbito cambio en el magnetismo de la zona, en la electricidad ambiental? ¿Hubo microtemblores que solo ellos eran capaces de percibir? ¿Emisiones anormales de gas radón? ¿Y cómo se lo comunicaron entre sí para emigrar en masa desde Sea Rock? ¿Fue un fenómeno de transmisión telepática entre estos animales? Raquel Grant, investigadora en comportamiento animal y geología de la Universidad de Anglia Ruskin, sugirió que los sapos habían presentido el terremoto de la ciudad italiana de La Aquila. Por aquel entonces, Grant era estudiante de doctorado y se encontraba investigando la reproducción de estos anfibios en el lago San Rufino, a 74 kilómetros de la ciudad italiana, cuando descubrió que el 96% de los machos abandonaron su lugar de cría en mitad del desove y regresaron después del terremoto, y que esta huida había coincidido con perturbaciones en la ionosfera, una capa superior de la atmósfera terrestre. Son muchas las preguntas que nos asaltan, como ¿también hay humanos que pueden predecir estos terremotos? La respuesta es sí. En las historias orales de los indios norteamericanos se habla de grandes terremotos en el pasado, como el del Pacífico en 1700. Pero la historia más sorprendente es la del jefe nativo Tecumseh, un poderoso líder indio que unió a muy diversas tribus frente a la progresiva invasión de los colonos blancos. Él y su hermano Tenskwatawa eran profetas visionarios. Curiosamente, por aquel entonces, los indios norteamericanos eran de mayor altura que los blancos. Tecumseh medía más de 1,80 de altura y sus cualidades incluso admiraban a sus enemigos, ya que era bravo y fiero como un león, pero al mismo tiempo humano y generoso con el cautivo. La leyenda dice que Tecumseh le pidió a los Creeks unirse a la rebelión, pero rehusaron, así que les amenazó con que si no se unían a él antes de que llegase a Detroit, patearía 3 veces la tierra y ésta temblaría hasta el río Mississippi. Pues bien, el 16 de septiembre de 1811 sucedió el primero de los 3 terremotos que predijo justo cuando llegó a Detroit. Un asombroso terremoto que hizo que hasta las campanas de las iglesias sonasen en Boston. Mientras ciudades y bosques eran tragados por la tierra, se creaban lagos e incluso el Mississippi fluyó al revés. ¿Cómo pudo Tecumseh predecir estos 3 brutales terremotos que sacudieron a Estados Unidos a principios del siglo XIX? Los indios norteamericanos tenían una sensibilidad especial, un respeto y una gratitud a la naturaleza por esos dones que recibían de ella. Así que pudo ser que Tecumseh tuviera una conexión especial con las energías naturales, especialmente incrementadas, tal vez, como afirmaban los indios de entonces, por sus poderes psíquicos. Hay personas que dicen sentir zumbido en los oídos, mareos, dolores de cabeza, ansiedad e incluso sueños y visiones ante la proximidad de un terremoto. ¿Hay algún ser espiritual que nos avisa en un estado de consciencia alterado? Cuando la presión se acumula antes de un terremoto, el cristal de cuarzo en el interior de la Tierra se deforma y genera una carga eléctrica conocida como un efecto piezoeléctrico que puede enviar señales eléctricas a los animales que podrían sentir también algunos humanos con una sensibilidad especial, como los cambios en el electromagnetismo de un área concreta causado por las tensiones de las fallas geológicas o la súbita liberación de gas radón atrapado en el interior de la Tierra. La ciencia afirma que se puede llegar a establecer modelos de previsión de las zonas sísmicas más explosivas, pero no el lugar exacto y mucho menos la fecha y la hora del terremoto. Y si la ciencia no tiene respuestas, ¿podremos algún día desarrollar la capacidad de prevenir terremotos como el jefe Tecumseh y las innumerables personas que dicen haber tenido esa terrible sensación en los días, minutos previos a un terremoto? Quizás deberíamos establecer antes una simbiosis con la madre tierra para que la naturaleza nos susurre cuando llega ese peligro para ponernos a salvo. Y hasta aquí la búsqueda de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar siempre ahí. Si te ha gustado, clica en me gusta, sigue nuestras redes sociales y suscríbete a este canal. Soy Juanjo Ruiz, nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, como
Como siempre te decimos, cuídate mucho y recuerda que la búsqueda de la verdad está en tu interior.